A sus inversiones online. Bienvenidos a la revisión de la última agenda económica de esta semana acá en CNN Chile, la que comenzamos hablando del dólar, porque si bien tuvo una fuerte caída durante miércoles y jueves en que bajó 30 pesos, y de hecho el jueves cerró bajo 800, este viernes tuvo un leve rebote, terminando en 807 pesos. La baja del dólar había sido por el aumento en el precio del cobre y también por la posibilidad de que el Banco Central de Chile subiera la tasa de interés próximamente. Sin embargo, el mismo hecho de que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, también podría iniciar un proceso similar de alza de tasas, eso hizo que el dólar subiera. Porque cuando los bancos centrales de los países suben sus tasas, fortalecen sus monedas. Así lo analizamos en la agenda económica AM, también de este viernes. Nosotros vemos actualmente que es poco probable que la FED adelante su reunión, eso no sería lo idóneo, pero sí hay mucha especulación de la reunión de marzo de cuánto se va a subir la tasa de interés. No es que va a llegar a nuestros niveles de tasa de interés, pero sí probablemente sea mucho más proactiva en esto. ¿Esto qué provocaría finalmente? Que el dólar se estabilizaría en cuanto a tasa de interés. Probablemente el efecto de la tasa de interés del Banco Central no consiga hacer caer el dólar y solo contenga un poco la inflación. Cada vez que el mercado ha especulado con un aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal, inmediatamente el mercado empieza con correcciones, el dólar se empieza a apreciar de manera muy fuerte. En cambio, cuando lo hace el Banco Central de Chile, a pesar de que lo hace con 125 puntos base o 150, tiene un efecto, claro que sí, pero es muy menor. Estamos en un momento de alta inflación. Se habla de que el Banco Central va a subir fuerte la tasa de interés. Por lo mismo, y si bien es muy importante que todos conozcan de qué se trata estos conceptos, para quienes todavía son difíciles o no lo manejan tan bien, la siguiente nota explica de manera de un glosario de qué se trata la inflación y la forma más típica de al menos tratar de contenerla. ¿Qué es la inflación? ¿Cómo funciona la tasa de interés? ¿Por qué no se pueden imprimir más billetes? ¿Cómo podemos revertir esta inflación? Yo creo que es súper importante también para todos los chilenos es cómo afecta la tasa de interés. Preguntas fundamentales que se hace la ciudadanía en medio de este proceso inflacionario. En una semana que estuvo marcada por el alza en el costo de la vida, cada vez surge más echarle una mano al glosario y entender de qué hablamos cuando hablamos de inflación. Significa cómo van cambiando los precios de los bienes y servicios de un periodo a otro y cómo estos van cambiando en forma progresiva y sostenida. Si hablamos de inflación, hablamos de IPC y este alcanzó un 7,7% acumulado a 12 meses. ¿Cómo nos afecta? Veámoslo con un ejemplo práctico. Suponiendo que yo gano 100 pesos, lógicamente yo puedo comprar 100 en bienes y servicios. Pero ¿qué es lo que pasó? A final de año, como tengo una inflación del 7,2%, la persona antes compraba 100 de algo, hoy día no puede comprar porque le va a costar 107,2 pesos lo que compraba antes, porque los precios van subiendo y los sueldos no se reajustan de la misma manera. Se los reajusté y ahora la persona gana 107. Sí, pero el IPC del mes de enero del 2022 fue de 1,2%, por lo tanto ya no puede comprar los 107. ¿Por qué no se pueden imprimir más billetes? Porque la cantidad de dinero que se emite está relacionada con el crecimiento y la cantidad que la economía puede absorber. Que si yo emito más dinero del que la economía puede aguantar, uno va a tener una inflación y va a producir que en vez de pagar usted por un pan 1.200 va a terminar pagando 3.000 o 4.000 pesos por el mismo pan, porque hay mucho circulante en el mercado. ¿Cómo podemos revertir esta inflación? Si uno va en una carretera y la carretera está impecable, puede ir a 120 kilómetros por hora. Pero si va a un camino rural, no puede ir a 120. ¿Y que uno pone freno? ¿Y qué es el freno? Una política monetaria para decir no puedo. ¿Y qué es ponerle freno en la realidad? No inyectar más dinero, no suscribir más crédito, sino que detener un poco la economía. ¿Hasta cuándo? Hasta que se controle la inflación. Ponerle freno al auto de manera que no siga corriendo a 120. ¿Por qué? Porque si no se va a volcar. Y para evitar que el auto se vuelque, hay un instrumento que a estas alturas ya conocemos, la tasa de interés. Lo que se llama la TPM.
¿Qué es una TPM? Es la tasa de política monetaria. No es que el Banco Central fije la tasa de interés para el mercado en forma drástica, sino que determina una tasa promedio interbancaria sobre la cual los bancos o instituciones financieras deben ajustar. ¿Cómo funciona la tasa de interés? El Banco Central lo que quiere es que la persona no se vaya a endeudar y detener un poco el crecimiento desmedido. Cuando el Banco Central quería que la economía se impulsara, corriéramos fuerte, bajó la tasa 0,50 anual. ¿Para qué? Para que la gente pudiera irse a endeudar, pudiera pedir crédito, las empresas pudieran comprar bienes de capital en forma más barata. Hoy día, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el Banco Central? Ya inyectamos mucho dinero por el tema del retiro y inyectamos mucha plata por el tema de los EFI, por lo tanto, hoy día lo que tengo que restringir, ¿para qué? Para que la economía no se vaya a una inflación superior a la que tuvimos el año pasado de un 7,2. ¿Cómo afecta la tasa de interés? El año 2020, en promedio la TPM era de un 0,50% anual. Hoy día, el 2022, está en 5,50 anual. ¿Qué me importa a mí a una persona o qué le importa a una persona esto? Puede que no tenga ningún interés, pero usted usa tarjetas de crédito. Si usa tarjeta y usted se endeuda, es más caro. Posiblemente el doble o 3 veces más en términos de costo de intereses de lo que usted pagaba el 2020. Otra duda, ¿cuál es el rol de la UF? La unidad de fomento es una unidad monetaria. No es una unidad monetaria en términos transables o un valor monetario en términos de billetes, sino que es una conversión monetaria que lleva indirectamente inserto el factor de inflación en ella. Si yo suscribo un crédito o una deuda en UF, la persona a la cual yo le voy a pagar está garantizando que yo le estoy pagando el dinero a valor actual. Respuestas a las dudas más frecuentes de la inflación, un fenómeno que, aunque no nos guste, estará presente en nuestras vidas por al menos los próximos 2 años. Mucha atención a las siguientes informaciones. La ministra subrogante de Desarrollo Social indicó que ya son 80.000 las personas que han pedido acceder a la pensión garantizada universal a más o menos 10 días de que comenzara ese periodo de inscripción. Estos nuevos beneficiados, atentos, no van a recibir el pago ahora en febrero, sino que será en agosto. Recordar que todas las personas que están en el Pilar Solidario parten de manera automática recibiendo sus pagos desde este mes de febrero. Y bueno, como tenemos acá algunas gráficas, se han recibido vía web más de 1.800.000 consultas. Eso lo separa en los distintos canales de comunicación, redes sociales, call center, también algunas presenciales, pero lo más importante es que ya van más de 80.000 solicitudes que han sido gestionadas a través de estos canales. Así que estamos muy contentos. Recordar a todas las personas que el principal requisito es tener más de 65 años de edad. ¿Cuándo van a recibir su primer pago las personas que ya estaban en el Pilar Solidario? Lo explica el ministro subrogante del Trabajo. Los que tienen transferencia van a recibir 1 o 2 transferencias durante el mes de febrero. Los que tienen pago presencial y tienen fechas de pago desde el día 18 de febrero en adelante van a recibir durante febrero el pago de la pensión garantizada universal, y los que tienen fecha de pago presencial entre el 1 y el 17 de febrero van a recibir en el mes de marzo la PGU y el diferencial de PGU del mes de febrero que no se haya pagado presencialmente durante el mes de febrero. El primer PGU durante el mes de febrero debiesen recibirlo aproximadamente 1.200.000, 1.300.000 personas. ¿Por qué? Porque tenemos aproximadamente 300.000 personas que tienen lo que se llama una pensión final garantizada. Este viernes también se comunicó el pago correspondiente a enero del subsidio Protege, que beneficia a unas 15.500 personas. De todos quienes recibirán los 200.000 pesos que contempla la ayuda, fíjense, son 15.457 mujeres y apenas 3 hombres, según informó el gobierno. Las postulaciones para este beneficio estarán disponibles para dependientes o independientes que estén al cuidado de menores de 2 años hasta el 20 de febrero y entre el 1 y 20 de marzo en las páginas web de Subsidio del Empleo y del CENSE. El pago, que se realiza durante 3 meses, ha tenido un costo total de 42.779 millones de pesos y ya se le ha concedido a más de 54.000 personas a un año de entrar en vigencia. En el anuncio de los nuevos pagos se destacó la ayuda que esto significa para el reintegro laboral de las mujeres.
En la pandemia el empleo femenino retrocedió más de una década. Nosotros pre-pandemia llegamos a un nivel histórico de participación laboral femenina de un 53%. Vamos recuperando poco a poco, por lo tanto es fundamental este tipo de ayudas como el subsidio Protege, que es una ayuda directa al bolsillo de miles de mujeres de nuestro país. También el Ejecutivo en diciembre presentó una ley corta de Salacuna, pensando también en que necesitamos medidas permanentes, necesitamos bajar las barreras de forma estructural a las mujeres para acceder a empleo. Atención para quienes quieran salir a comer con su familia, estando o no de vacaciones. Esta jornada también se anunciaron los nuevos protocolos de atención en restaurantes para grupos familiares, permitiéndose que en una misma mesa estén hasta 5 personas máximo, siempre que sean de la misma familia. Eso es ahora en fase 2 del plan paso a paso y como les decía, se podrán sentar juntos al interior siempre y cuando sean del mismo grupo familiar y también tengan su esquema de vacunación completo, algo que entrará en vigor desde mañana, es decir, el sábado. Tras el alza de casos por la variante Omicron, varias comunas del país están retrocediendo de fase y por lo tanto los restaurantes tenían un aforo de 2 personas por mesa, por ejemplo en la fase 2. Sin embargo, se decidió ampliar la capacidad siempre y cuando sea para una familia. Estamos en vacaciones y estas son vacaciones, muchas veces salen la familia y era un despropósito, un sinsentido que un grupo familiar tuviera que necesariamente sentarse en mesas distintas toda vez que llegaron a lo mejor en el mismo transporte, pernoctaban todos bajo el mismo techo. Nosotros ahora hemos acordado con el Ministerio de Salud una modificación que autoriza que en paso 2, al interior de los restaurantes, puedan sentarse las familias en su conjunto. La normativa, si son amigos, si son todos adultos, es que efectivamente se puedan distanciar, ¿ya? Sobre todo que no sabemos si esos amigos vienen de los mismos lugares o no. A través del código QR que está en la parte trasera de todos los carnets, es muy fácil saber si es que las personas están con el esquema de vacunación completa. Y toda la información está contenida y referenciada a través del código QR de sus carnets de identidad. Nosotros creemos que es una medida correcta la que se está tomando ahora, sin perjuicio de que pensamos que no debieran haber restricciones de aforo en los restaurantes. Bastaría con la distancia entre mesas, con que efectivamente en lugares interiores se exija el pase de movilidad y por lo tanto el hecho de que en fase 2 solo podían sentarse 2 personas por mesa afectaba fuertemente a las familias, como decía el ministro, que tenían que sentarse en mesas separadas y finalmente terminaban juntándose igual en sus casas. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso, en nuestros nuevos Viernes de Emprendimiento, vamos a mostrarles una radiografía completa de los unicornios en el mundo. Ya van a entender de qué se trata ese concepto si no lo conocen. Y además de distintas normas que se están votando, algunas aprobando y otras rechazando a lo de la Convención Constitucional. Una de ellas, por ejemplo, de la libertad de emprendimiento. Al regreso acá en Agenda Económica. Esta semana que termina, tal como fue la anterior, ha sido muy importante para la Convención Constitucional, ya que se están aprobando distintas normas. Por ejemplo, estos últimos días se han aprobado unas para libre emprendimiento y también derecho de propiedad, y ambas también han tenido cuestionamientos. Lo revisamos en contacto con Belén Vázquez. Belén, cuéntanos, por ejemplo, qué es lo que se ha votado hoy y también qué es lo que votó este jueves. Buenas tardes. Hola Nico, ¿qué tal? Sí, ha habido una serie de normas que se han aprobado y que han recibido varios cuestionamientos, como dices tú, principalmente porque existe un poco de preocupación en el mundo empresarial respecto a la libertad de emprender. Ayer jueves se votó y se aprobó la norma impulsada por los convencionales del Frente Amplio junto con independientes no neutrales que consagraba el derecho en la libertad de emprender, siempre respetando aquellos derechos que ya están consagrados en la Constitución.
La polémica surge un poco porque la iniciativa que fue presentada por la SOFOFA, que recopiló más de 18.000 firmas, esta iniciativa de norma popular, fue rechazada. En el comparativo, ambas mantienen la libertad de emprender, consagran eso, pero existen algunas diferencias respecto a las regulaciones que van a haber. Mientras los convencionales plantean que sea respetando los derechos que consagra la Constitución, la iniciativa de la SOFOFA pretendía que fuera regulada por algunas leyes y no establecía, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. Ese ha sido un punto en discusión, sobre todo porque había cierta molestia respecto a que, claro, esta norma que ingresó la SOFOFA fue patrocinada por más de 18.000 personas y finalmente no se aprobó en la comisión. Hubo reacciones respecto a este tema, lo escuchamos en voz de la convencional del Frente Amplio, Tatiana Urrutia. Creemos que esta, en la misma línea de lo que hablábamos hace un rato, es la norma que nos permite construir y tomar todos estos acuerdos que creemos importante considerar para la hora de debatir, pero creímos que esta norma en particular es la que permite, sin dar pasos más allá, en esta primera discusión en particular y que nos permite hacer indicaciones y no tener después que discutir sobre la cantidad de normas que tengamos en la mesa y ir como peleando por cuál. Vimos y coincidimos en la comisión que era la mejor norma. Hoy día se aprobó la relacionada al derecho a la propiedad. Como ya se había aprobado la norma de los convencionales del Frente Amplio, esa fue la que se continuó votando hoy día y por 23 votos versus 10 se aprobó la norma que regula el derecho a la propiedad y que además tiene estipulados algunos temas respecto a la expropiación. Justamente este último tema generó cierto conflicto porque algunos convencionales de Vamos por Chile planteaban que era una norma que estaba bastante débil en su escritura, en su implementación. Por ejemplo, no plantea si va a ser una expropiación de mutuo acuerdo, no plantea tampoco cuánto va a ser el monto, dependiendo cómo va a ser el mecanismo para establecer el monto, el mecanismo de pago y todos esos temas quedan abiertos y sujetos a una ley. Eso ha generado bastante molestia porque dicen que es una norma que es más bien débil y que estos temas deberían estar ya abordados. Escuchamos parte de la molestia de los convencionales de Vamos por Chile en voz de Bernardo Fonte. La convención tramitará una garantía de la propiedad más débil que la actual, que no establece cómo te indemnizarán si te expropian. Volvemos a la Constitución que permitió a Frei y Allende expropiar sin pagar. Así, los fantasmas salen del cementerio. Hoy, la Constitución garantiza a todos que si expropian tu vivienda porque va a pasar el metro, te tienen que pagar el valor de tu vivienda y al contado. Ya no. Con esta nueva norma, si se aprueba en el Pleno, la indemnización dependerá de los políticos y del Congreso. Un tema que no quedó estipulado en la norma que se aprobó fue la posibilidad de emprender por parte del Estado. En la norma que proponía la SOFOFA se establecía que bajo ley debían quedar reguladas y delimitadas las actividades que podía desarrollar el Estado. En la norma que se aprobó de los convencionales del Frente Amplio y independientes no neutrales, esta posibilidad de emprender por parte del Estado no queda sujeta a un derecho fundamental, sino más bien a las facultades que va a tener el Ejecutivo. Ahora bien, se rechazó esta norma de la SOFOFA con varios temas que no quedan estipuladas en la que sí avanzó. Sin embargo, decía la presidenta de la Convención, Elisa Quinteros, que el hecho de que un tema no se apruebe, que una norma no se apruebe, no significa que el tema se caiga o que no vaya a ser revisado más adelante. Así ha ocurrido con varias, precisamente porque los temas que se presentaron, por ejemplo, en iniciativas populares de norma, ya están contenidos dentro de otras propuestas que presentaron los convencionales. Escuchemos entonces esa aclaración que hacía la presidenta de la convención. O sea, el hecho de rechazar alguna no necesariamente significa que el tema se haya eliminado de la deliberación, sino que puede haber habido otra propuesta que aborde de la misma manera y también recordemos, como bien decía el co-coordinador Lavé, que hay una segunda etapa que tiene que ver con las indicaciones y muchas de esas propuestas seguramente hay algunas partes que van a ser incluidas como indicaciones para mejorar las propuestas que fueron aprobadas.
Ahora bien, la Comisión de Derechos Fundamentales no solo rechazó la propuesta que fue ingresada por la SOFOFA, también rechazó otras dos de convencionales de Vamos por Chile que planteaban la posibilidad de delimitar estrictamente las posibilidades productivas que podía desarrollar el Estado, y también rechazó otra de movimientos sociales junto con los pueblos constituyentes y los pueblos originarios que pretendía todo lo contrario, en el fondo, dejar que el Estado, por ejemplo, desarrollara actividades económicas en cuanto a lo que tenía que ver con derechos sociales. Finalmente se aprueba esta norma de convencionales del Frente Amplio con independientes no neutrales que consagra el derecho a emprender, separa la posibilidad de emprender por parte del Estado, pero además deja la propiedad privada consagrada, eso sí, aún con indicaciones que hay que agregarle. Belén Vázquez, muchas gracias por ese completo despacho de lo que se está decidiendo en materia económica desde la convención. Que esté muy bien. Nos vemos. Bueno, y como yo les conté, este viernes y los viernes de ahora en adelante están dedicados al emprendimiento. Por eso también queríamos ver qué es lo que pasaba con esa norma de la libertad de emprendimiento. Ahora queremos hablar de los famosos unicornios. Recordemos que la semana pasada Betterfly fue la primera unicornio social de América Latina. Bueno, en total, en el mundo ya hay más de 1000 unicornios. Bueno, ¿a qué se refiere cuando hablamos de unicornios? ¿A qué se dedican principalmente? Y también, ¿cómo han ido creciendo en los últimos años? Lo vemos en la nota que preparó Orlando Silva. Claramente es un hito importante. ¿Cuántas veces nos dijeron que ese camino de estructurar una compañía de esta forma a lo mejor iba a ser mucho más complicado, y estar hoy día acá compartiendo esta gran noticia nos tiene muy, muy contentos? De esta forma, el CEO de la chilena Betterfly celebraba haberse convertido en la última startup social de Latinoamérica en alcanzar la categoría de unicornio. Pero el hito de esta Insurtech no solo fue celebrado en Chile. El ingreso de Betterfly a la manada de los unicornios también permitió que este selecto club superara por primera vez los 1000 miembros. Entre los más emblemáticos, el software de diseño Canva, la aplicación Rappi y la aeroespacial SpaceX. Pero, ¿qué significa ser una startup unicornio? Es una startup que tiene una evaluación de mercado de $1.000 millones, que recibió capital externo, que está basado en tecnologías disruptivas y que tiene menos de 10 años en el mercado. De hecho, 1 de cada 5 unicornios en el mundo está catalogada como fintech, es decir, plataformas que conjugan la tecnología y las finanzas. Le siguen las compañías de software y servicios de Internet con un 18% del total, y cierra el podio el comercio electrónico. Desde que se acuñó el término, su crecimiento ha sido constante, de 269 en 2017 a duplicar esa cifra en 3 años. En 2021 dieron el gran salto y terminaron el año siendo 959 unicornios. Este mes, las startups valorizadas en al menos $1.000 millones llegaron a 1000. La pandemia, como todo llega a la pandemia, pero aceleró la transformación digital de todos. Se empezaron a necesitar soluciones e innovaciones. Ya tenemos 49 solo este año. Uno de ellos, Betterfly, que anunció la semana pasada. Y de hecho ya esta semana hubo uno nuevo que es de Noruega. Y si hablamos de geografía, Estados Unidos es su principal hábitat, ya que más de la mitad de los unicornios surgieron en ese país. Le siguen de lejos otras potencias, China, de donde provienen el 17% de estas empresas, e India con el 6%. ¿Cómo está posicionada América Latina? LATAM pasó de 2 a 34 unicornios en 4 años. Y solo el año pasado se contabilizaron al menos 18, y ya este año tenemos uno. Va a seguir explotando mucho porque tiene esa característica de que ve problemas y crea soluciones para ellos. Chile tiene talento y tiene cultura de trabajo y tiene cultura de innovación y tiene un ecosistema que realmente, junto con el de Colombia, creo que son los mejores de la región. Ecosistemas que han visto nacer unicornios que hoy son reconocidos en todo el mundo como Mercado Libre, Rappi, Corner Shop, Notco y Betterfly. Tenés también ahora, bueno, ojalá el próximo Genex Pro, nuestro soon to be unicorn, un doctor increíble, médico fabuloso, que tiene una compañía. Mi nombre es Hernán González. I'm the founder and CEO of GenePro DX. It's about value. The cost of goods is $100 to $200. Figure. We're just putting it in tip form. It can be used all over the world. From an investment perspective, it really sounds compelling. Es el show que se ha robado la atención del mundo financiero y que permite a sus televidentes ser los inversionistas de la próxima
próximo unicornio. Uno de sus miembros es el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y su último protagonista, la chilena GenProDx, startup que utiliza nueva tecnología para detectar tipos de cáncer de forma temprana. Estar en un show, un reality con Steve Wozniak y la visibilidad que le da a algo que estoy seguro que esta cuestión va a escalar. Tiene inteligencia artificial, tiene algoritmos, tiene mucho valor agregado. Hoy día la compañía vale $120 millones, eso es lo que vale, así que tiene un camino muy largo para llegar a unicornio. GenProDx podría ser la próxima unicornio y así seguir sumando valor a esta manada que ya está valorizada en más de $3,3 trillones. De esta manera terminamos esta semana en Agenda Económica. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.